Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Busca que Dios te guíe. En la actualidad, muchas personas van a diferentes iglesias cristianas, cantan alabanzas, participan en actividades, escuchan predicaciones. Sin embargo, no son guiados por Dios en su vida personal, en sus decisiones. Y eso no está bien, porque si deseas agradar a Dios, debes llegar a un punto de comunión profunda. Y como hijo de Dios, tienes que ser guiado por su Espíritu. El Espíritu Santo te llevará a Jesucristo, te enseñará su palabra, porque Jesucristo es el camino. Jesucristo nos revela al Padre. Y en la medida que tengas una relación personal, una comunión cercana con Jesucristo, entonces conocerás al Padre y podrás oír la voz de Jesús a través del amado Espíritu Santo y serás guiado por Dios. Serás guiado por medio de su Espíritu y harás la voluntad de Jesús. Muchos cristianos fracasan en su vida espiritual, en su relación con Dios, porque no han llegado a ese punto de comunión. No están buscando su presencia, no tienen esa cercanía con Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, aunque quiere guiarles, no le oyen. Aunque el Espíritu Santo quiere hacerte ver la voluntad de Dios, no te das cuenta, no lo percibes, no lo entiendes, porque necesitas andar en el Espíritu, en una comunión diaria, para que así Dios te guíe y puedas permanecer en este tiempo final, porque recuérdalo que estamos en el tiempo final y pronto comenzará la tribulación. Y serán tiempos peligrosos de aflicción y de angustia. Y solo los que están escondidos en Jesucristo, es decir, como Filadelfia, esa iglesia fiel que permanece en Jesús, que le ama y le obedece, solo aquellos cristianos serán librados, serán guardados, como Jesús lo prometió solo a una de las 7 iglesias, a la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia. Si vamos a la palabra de Dios, la Biblia, en el Antiguo Testamento, recordarás al rey Saúl, un rey que Dios escogió para que guiara a su pueblo. Sin embargo, el rey Saúl fue orgulloso, fue rebelde, no obedeció a Dios, quiso hacer las cosas a su manera, no dejó que Dios le guiara. Él obedecía a medias, tristemente como muchos cristianos, solo a medias. Obedecen aquello que les agrada o les conviene, pero no cargan su cruz, como Jesucristo lo enseñó. Por lo tanto, no mueren a sí mismos, no mueren al orgullo, no mueren a la codicia, no mueren al afán por las cosas temporales. Como resultado de esto, viven amando este mundo y no son guiados por el Espíritu Santo. Y eso le pasó al rey Saúl. Se apartó de Dios. Y como resultado de su rebelión, entonces fue desechado por Dios. La presencia de Dios se apartó de él. Dios le dio muchas oportunidades, mas nunca se arrepintió el rey Saúl. Incluso fue atormentado por espíritus de las tinieblas. Tuvo fracasos, pero aún así no se humilló ante Dios. No buscó amarle y obedecerle.
Finalmente Dios envió al profeta Samuel a ungir a David como el nuevo rey de Israel, y pasarían años antes que David ocupara ese cargo. David llegó incluso a servir en el ejército de Saúl, y la envidia y los celos de Saúl, al ver que Dios estaba con David, hicieron que Saúl terminara persiguiendo a David para matarlo. Y David, como amaba a Dios, esperó que Dios lo defendiera. Y David huyó. Fue un fugitivo que huyó al desierto y esperó en Dios. Y cuando llegó ese tiempo en que el rey Saúl terminó su reinado en Israel, dice 1 Samuel capítulo 31, versículo 1, que los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Esto quiere decir que como Dios se apartó de Saúl, como ya sabes, también su protección se apartó. Y por lo tanto, fueron vencidos por el ejército filisteo. El ejército los destruyó. Si seguimos leyendo, dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Este es el fracaso de un hombre que era rey de Israel, pero que al apartar su corazón de Dios, al no amarle y no obedecerle, llega un momento en que la presencia de Dios se aparta. Y este hombre terminó peleando sus batallas sin la guía de Dios, haciendo las cosas a su manera. Y por lo tanto, sin protección, sus enemigos destruyeron su ejército, su familia y finalmente la vida de Saúl. Saúl, en medio de este fracaso militar, en vez de humillarse ante Dios y clamar misericordia, terminó quitándose la vida. Y debes entender de que no debes actuar como Saúl. Debes ser humilde. Debes buscar a Jesucristo, amarle, un amor limpio, espiritual, de agradecimiento, porque Él te salvó. Debes amar a Dios, tu Padre celestial, porque es tu Creador, el que te dio salvación a través de Jesús. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no serle fiel? Tristemente, muchos cristianos actúan como Saúl y por eso tendrán destrucción en sus vidas cuando comience el tiempo de tribulación, en poco tiempo más. Porque ellos no están confiando en Dios, no están buscando hacer su voluntad. Sencillamente se dejan guiar por su propia opinión. Se dejan guiar por su inteligencia, por sus conocimientos, en vez de oír la voz de Jesús a través del Espíritu Santo. Te ruego que no seas como Saúl. Sé humilde como David. El rey David tuvo fallas y cuando pecó, se arrepintió y se humilló ante Dios. Ordenó su vida y tuvo una vida de consagración. Buscó amarle y obedecerle. Por eso Dios le apoyó. Sé un cristiano de verdad. Ve a Jesucristo y hallarás gracia delante de Dios. Después de la muerte de el rey Saúl, David esperaba que Dios lo guiara. ¿Qué hacer? Porque él tenía esa promesa. Dios le había llamado a ser rey de Israel. Y dice 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Después de esto, es decir, de la muerte de el rey Saúl, aconteció
que David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Debo regresar, salir del desierto e ir a alguna de estas ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube, ve. Y David volvió a decir: ¿A dónde subiré? ¿A cuál ciudad? Y Dios le dijo: a Hebrón. ¿Y qué hizo David? Obedeció a Dios. ¿Y qué ocurrió? Dice que vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David en Hebrón por rey sobre la casa de Judá. ¿Qué vemos aquí? David buscó la voluntad de Dios y Dios le guió. Él preguntó: ¿debo ir a Judá? Dios le dice: regresa, debes ir. ¿A cuál ciudad? Y Dios le confirmó: a Hebrón. ¿Comprendes que Dios quiere guiarte? ¿Quiere que hagas su voluntad? Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Jesucristo, su Hijo. Dios quiere guiarte como lo hizo con David. Solo debes ser humilde. Solo debes pedir dirección. Y cuando Dios te dice que esperes en el desierto, debes esperar. Y cuando Dios te diga: ve, haz algo, debes hacerlo. Te ruego que busques la dirección de Dios. No seas rebelde como Saúl. Imita lo bueno como el rey David. Entonces David dispuso en su corazón consultar a Dios y hacer su voluntad. Y fue a Judá, a Hebrón, y Dios hizo por su poder que los varones de Judá lo ungieran por rey. Y ahora David se había convertido en el rey de Judá. Solo que faltaban las demás tribus, las tribus del norte, las tribus de Israel. Y debes comprender que aunque hagas la voluntad de Dios, eso no significa que no hayan dificultades u oposición. Dios estará contigo en medio de las dificultades y te ayudará para que, siendo guiado por su Espíritu, vayas poco a poco venciendo, y Él te dará la victoria. En este caso, David ya se había convertido en rey de Judá. Faltaba el resto de las tribus de Israel. ¿Cuál fue la dificultad? El problema que enfrentó ahora David, que el general del ejército de Saúl, de nombre Abner, tomó a Isboset, el otro hijo de Saúl, y lo hizo el rey de Israel, de todas las otras tribus menos Judá. Entonces ahora David se encuentra con que él está reinando solo en Judá y no en todo Israel, a causa de este general Abner, que puso a Isboset como el rey del resto de las tribus. Y esto produjo que hubiese guerra, disputa entre la casa de Saúl y la casa de David. Sin embargo, dice en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, que poco a poco David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Es decir, David busca la voluntad de Dios. Dios le dice: debes esperar, después le dice: debes actuar, debes ir, y habrán problemas. Sin embargo, Dios poco a poco le dará la victoria a David. Y David debe permanecer confiando en Dios. Aunque pase el tiempo, debe seguir confiando en Dios. Aunque hayan dificultades, Dios guía a David y David debe permanecer, aunque hayan dificultades, hasta que llegó una situación que Dios permitió y que cambió todo el escenario.
Dice en 2 de Samuel capítulo 3, versículo 6, como la guerra entre la casa de Saúl, es decir, Is-Boset, hijo de Saúl, y la casa de David continuaba, Abner, el general del ejército de Saúl y ahora de Is-Boset, llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Hasta que, cierto día, Is-Boset, hijo de Saúl, acusó a Abner, el general, de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Ajá. Y Abner, el general, se puso furioso. Dijo una expresión: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Se indignó y dice a continuación este general Abner, dice: después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por su familia y por sus amigos, al no entregarlos a David, ¿es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer? Se indignó el general Abner, enemigo de David, defensor de Saúl, de su casa y ahora del hijo de Saúl, Is-Boset. ¿Y qué dijo Abner? Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a David a que consiga lo que Jehová el Señor le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual que sobre Judá. Todo el territorio, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. ¿Te das cuenta cómo Dios puede permitir circunstancias? Como una circunstancia particular por una mujer hizo que este general, Abner, que era enemigo de David, entrara en ira y decidiera hacer ahora todo lo posible para que David sea rey? ¿Qué nos enseña esto? Que cuando Dios está de tu parte, Dios puede usar hasta tus enemigos en beneficio de ti. Como fue este caso. El enemigo de David, Abner, dice que ayudará a David. Y además reconoce este general de que Dios había puesto a David por rey. Cualquiera diría, ¡qué increíble! Es que Dios tiene el poder para abrir puertas. Eso es algo maravilloso que Jesucristo le dice a su iglesia fiel de Filadelfia. No solo que la guardará de la hora de la prueba, de la tribulación que se acerca a este mundo. Además dice que Jesús le abrirá una puerta para que le sirva. Y dice él que es una puerta que nadie puede cerrar, porque cuando Jesucristo abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y esto lo vemos reflejado también en el Antiguo Testamento. Cuando Dios dice, David reinará, entonces Dios hará que las circunstancias se alineen a su voluntad. Y puede hasta usar al mismo enemigo de David. ¿Qué ocurrió a continuación? El hijo de Saúl, Is-Boset, no se atrevió a decir ni una sola palabra más, porque tenía miedo de lo que Abner pudiera hacer. Recuerda que Abner era un general de ejército, de carácter y autoridad. ¿Y qué hizo Abner a continuación? Entonces Abner envió mensajeros a decirle a David, ¿acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solamente conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Es decir, un pacto de que no me dañes y yo haré que todo Israel, todas las demás tribus, te reciban como rey.
ante lo cual David respondió de acuerdo. Y mientras tanto, Abner había consultado con los ancianos de Israel, de las tribus, y les dijo: desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento, pues Jehová el Señor ha dicho: yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de sus demás enemigos. Y Abner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. ¿Te das cuenta que Dios tiene el poder para ayudarte? Jesús venció al pecado, a la muerte, a toda potestad de las tinieblas. Toda obra del enemigo fue vencida por Jesucristo. Jesús resucitó y nos dio la victoria. Jesús vive hoy, sigue sanando, sigue liberando, sigue ayudando a sus hijos. El poder de Dios Padre no se ha debilitado. Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestro sanador. Jesucristo es el camino para llegar a Dios. A través de Jesús vamos al Padre. Debes comprender que debes buscar la voluntad de Dios, orar a Dios en el nombre de Jesucristo, hasta que Jesús, por medio del Espíritu Santo y su palabra, la Biblia, te guíe, hable a tu corazón y tú puedas saber qué debes hacer. Y debes permanecer en la voluntad de Dios. Si Dios te guía a esperar, esperarás. Si Dios te guía a hacer, a moverte, debes hacerlo y confiar en Él. Aunque vengan problemas, vengan dificultades, se levante un general Abner, un Isboset. No importa, Dios tiene el control. Llegará el día en que Él quitará los obstáculos y puede usar hasta tu peor enemigo, como fue el caso de Abner, para que se transformara en un férreo defensor de que David debía ser el rey, y convenció a todas las tribus. Esto para el mundo sería una locura, incomprensible, mas nada es difícil para Dios. Si seguimos leyendo este relato, nos daremos cuenta que finalmente tanto Abner como Isboset murieron en distintos eventos, distintas situaciones. Y solo podemos reconocer que Dios pudo usar a este general enemigo de David para que se cumpliera la voluntad de Dios, la promesa de que David iba a ser el rey. Y finalmente David es proclamado rey de Israel. En 2 de Samuel capítulo 5, versículo 3, dice: de modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante Jehová, el Señor, nuestro Abba Padre, con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David busca a Dios, pide su dirección, le obedece, permanece en la voluntad de Dios, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, hasta que finalmente Dios le dará la victoria. Jesucristo ya te dio la victoria en la cruz. Jesucristo pagó para que tengas el perdón de tus pecados, para que tengas salvación, para que tengas vida eterna. Por eso, si no conoces a Jesucristo, te invito a que vayas a Jesús. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás rendir tu vida a Jesucristo, confesarle como tu Señor y como tu Salvador, pedirle el perdón de tus pecados, y Jesús
te perdonará, te dará salvación y te dará vida eterna. Y debes permanecer en Jesucristo, buscar a Dios cada día en oración, en el nombre de Jesús, y hacer su voluntad, leer la Biblia, pedirle a Dios que te guíe. Orarás, preguntarás y Dios te responderá, te mostrará su voluntad. Buscarás agradar a Jesucristo, obedecerle en lo que Él te enseña. Harás la voluntad de Dios y Jesús te guiará por su Espíritu Santo. Y seguirás cumpliendo con tus responsabilidades diarias en este mundo y sujetándote a toda autoridad del país en que vivas. Solamente que tu vida cambiará, serás otro, ya no vivirás para el materialismo, para buscar el éxito de acuerdo a este mundo, o para el hedonismo, para buscar el placer. No, tu vida cambiará. Vas a santificarte, apartarte del pecado y consagrarte a Dios, alimentarte de su palabra y tendrás una relación con Dios, una relación con Jesucristo, una comunión profunda. Le preguntarás a Dios en el nombre de Jesucristo y Jesucristo por medio del Espíritu Santo te responderá. Guiará tu vida por su palabra y por su Espíritu. Dios quiere gobernar tu vida. Que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Lo mismo si ya eres cristiano, pero estás en hipocresía. Te ruego que te arrepientas y que ordenes tu vida, que te santifiques. No seas como ese rico insensato, como dice Lucas capítulo 12, versículo 17, que ese rico pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Estaba en ansiosa inquietud, pensando él qué hacer con sus fuerzas. Y dice a continuación, y dijo, esto haré. Ese hombre rico confiaba en sus riquezas, confiaba en sus capacidades, en su intelecto. Él buscaba soluciones y él las encontraba. Por lo tanto, jamás iba a preguntarle a Dios su voluntad. Jamás iba a buscar a Jesucristo. Solo estaba este hombre rico en sus propias riquezas. Dinero, bienes, inteligencia, capacidad, sagacidad. En sus propias fuerzas, buscando edificar mayores graneros. ¿Y para qué? Para disfrutar de este mundo, tener bienes guardados para muchos años, para regocijarse, comer, beber y disfrutar. Ese hombre vivía para sí mismo, y lo que le espera a ese hombre es la muerte eterna, porque no busca la voluntad de Dios, no busca hacer lo que Jesucristo ordena, no le ama ni le obedece. Ese hombre no fue rico para con Dios. ¿Cómo puede ser rico para con Dios? Buscando a Jesucristo, amándole, obedeciéndole. A través de amar a Jesús, buscarás a Dios, orarás, confiarás en la voluntad de Dios, no en ti, no en tus bienes, no en tus capacidades, no en tus fuerzas. Confiarás en Jesús. Buscarás que tu Padre Celestial te guíe. Preguntarás, orarás y Dios te responderá. Jesús te hablará por medio del Espíritu Santo y sabrás qué hacer en tu vida. No te dejarás guiar por lo económico, por el dinero, ni por la apariencia,
ni por lo que la gente de este mundo diga, sino que harás la voluntad de Dios. Y si Él te dice que esperes, esperarás. Y si Dios te dice que hagas algo, lo harás. Y confiarás en Él. Y permanecerás en Jesucristo, confiando y siendo guiado. Y aunque vengan problemas, como el general Abner, tú permanecerás confiando en Dios hasta que Él te dé la victoria. Jesús en la cruz ya te dio la victoria por sobre las dificultades, por sobre los problemas. Solo debes permanecer en Jesucristo, haciendo lo que Dios te dice que hagas. Y finalmente Él te dará la victoria, como lo hizo con David. Solo debes hacer las cosas a la manera de Jesús, como Él te ordena, como Dios te dice. Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 30 dice, «El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama». ¿Qué quiere decir esto? Si no rindes tu vida a Jesús, si no estás con Él, inevitablemente terminarás rindiendo tu vida a este mundo y a las riquezas de este mundo. Por lo tanto, estarás contra Jesús. Es inevitable. No puedes estar en un punto medio. Si no estás con Él, terminarás estando con las cosas de este mundo. Y por lo tanto, estarás contra Jesús. Por eso es relevante que rindas tu vida a Jesucristo. Y la segunda parte de esta declaración de Jesucristo es: el que conmigo no recoge, desparrama. Esto quiere decir que si no recoges junto con Jesús, si no haces las cosas a la manera de Él, como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, terminarás desparramando, perdiendo las cosas. No harás las cosas a la manera de Dios. Te equivocarás, fallarás, cometerás errores. Entonces, debes recoger junto con Jesús. Y para eso tienes que oír la voz de Jesús para obedecerle. Hay un relato en la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 21, donde declaran que algunos de los discípulos estaban junto al mar y ahí aparece Jesucristo resucitado. Y dice el versículo 3 de Juan capítulo 21 que Simón Pedro le dijo a los demás discípulos: «Voy a pescar». Y ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Y le respondieron: «No». ¿Y qué dijo Jesús? «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis peces». Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro: «Es el Señor, es Jesús». Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar para nadar rápidamente a la playa, a la orilla de la playa, y encontrarse con Jesús. Esto nos enseña que puedes estar toda la noche pescando a tu manera y no tener ningún resultado. Mas si oyes a Jesús y le obedeces, entonces habrá abundancia de peces. Como Jesucristo lo dijo: «Si no recoges conmigo, desparramarás, te irá mal».
Debes comprender que no se trata de que hagas las cosas en tus fuerzas para Jesús. No se trata de lo que tú creas que es mejor para Jesús, de lo que tú quieras ofrecerle a tu manera. Se trata de obedecerle, como Pablo le dijo a Jesucristo: ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dará su voluntad. Si Jesucristo dice: arroja la red a la derecha, hazlo y te irá bien, aunque enfrentes problemas y dificultades. Al final, Dios te dará la victoria. Lo importante es que hagas la voluntad de Dios en tu vida, porque todo es para la gloria de Dios. Piensa en un ejemplo sencillo y práctico. Si tú vives en casa de tus padres y tu madre, tu mamá, te pide que pases la aspiradora o el aspirador por la alfombra, y tú dices: no, yo quiero pasar la aspiradora sobre la cama, ¿tú crees que se alegrará tu madre? La verdad es que ella no se alegrará, porque ella te está pidiendo que la pases sobre la alfombra, porque no es a tu manera. En conclusión, tú eres llamado a ser un siervo, y el siervo debe obedecer a Jesús, obedecer a Dios. No se trata de que tú quieras hacer las cosas a tu manera. Se trata de que Dios construye su casa. Él edifica su templo. La base es Jesucristo, y todo es por Él y para Él. Y en Jesús, Dios va diseñando su casa, su templo, su iglesia, la iglesia de Jesús. Entonces, si Dios te quiere colocar haciendo algo específico, debes obedecerle. No es lo que a ti se te antoje, es lo que Dios quiere que hagas. Por lo tanto, te ruego que busques hacer la voluntad de Dios y la hagas. Debes oír a Jesucristo y obedecerle. La gloria es para Jesús, la gloria es para el Padre. Jesús resucitó, venció la muerte, venció al pecado, venció a la maldad. Hoy está a la diestra del Padre, esperando el momento oportuno en que Él vendrá en su segunda venida. Y en este tiempo, Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 18, Él dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque Él ha enviado junto con el Padre al Espíritu Santo, que nos guía, que está en nuestras vidas cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y rendimos nuestras vidas a Él. Jesús está con nosotros porque ha enviado al Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice nuestro amado Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso necesitas una relación profunda con Dios, una relación personal, comunión cercana, espiritual con Jesús, para que oigas la voz de Jesús a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te fortalezca, te guíe a Jesús, te enseñe la Biblia, te muestre la verdad, te dé el poder para vencer las tentaciones. Y el Espíritu Santo pondrá palabra en tu boca para testificar y te revelará todas las cosas. Para esto necesitas consagrarte a Dios, santificarte, apartarte del pecado y consagrarte a Dios.
leer su palabra, la Biblia, para que cada día vayas a Jesús y ores al Padre en el nombre de Jesucristo, porque debes llegar a vivir en el Espíritu. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que buscas a Jesús y le obedeces, te consagras, lees su palabra, oras al Padre en el nombre de Jesús, permaneces amándole, amando a Jesucristo, te esfuerzas, rindes tu vida, andarás en el Espíritu, te apartarás de las cosas de la carne. Por eso dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cuando habla de la carne, está hablando de los deseos humanos, con sus pasiones del pecado y el amor por las cosas de este mundo, las cosas materiales, por el éxito, por los disfrutes temporales, por la gloria, la fama de este mundo. Eso es la carne. Debes poner tu mira en lo espiritual. Dios te proveerá, te sustentará, Él te ayudará y te dará la victoria. Mas eres tú el que decides enfocar tu vida en lo espiritual, en ser un hijo de Dios, poner tus ojos en Jesús. Tú eres el que decides cómo miras y enfrentas esta vida. Te ruego que lo hagas espiritualmente. Versículo 13 de Romanos 8 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vives pensando en el comer, vestir, en el éxito, en la fama, si tu vida son las cosas materiales, si tu vida está puesta en la gloria, en el reconocimiento, en el disfrute de las cosas de este mundo, si ese es tu foco, moriréis. Si pones los ojos en Jesús, si pones tu vida en amar a Dios por sobre todas las cosas y obedecerle, andarás en el Espíritu. Y si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Tú eliges cómo enfocar tu vida. A continuación dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el amado Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios debe tener una relación con Jesucristo, profunda, una comunión cercana, amar a Dios con todo su ser, obedecer a Jesús. Y en esa relación será guiado por el Espíritu Santo. Y la palabra dice, debes llegar a esto, porque estos son hijos de Dios. Un hijo verdadero debe ser guiado por el Espíritu Santo. Debe buscar la voluntad de Dios y debe obedecerle, obedeciendo a Jesucristo. Por eso el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque eres tú el que enfocas tu vida. Tú eres el que lucha para apartarse de la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, para apartarse de todo adulterio, de toda inmoralidad. Tú te apartas de la ira, de la mentira, de la codicia, de la envidia, de toda mala palabra, de los ídolos de este mundo. Tú te apartas del pecado. Tú te consagras a Dios, tú lo haces el dueño de tu vida, a Jesucristo. Tú eres el que le da tu corazón a Dios y lo haces el centro de tu vida, de tus decisiones.
A continuación, el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es tu decisión querer rendir tu vida a Jesucristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, buscas a Dios, buscas que Él te guíe, vas a Jesucristo, oras al Padre en el nombre de Jesús, pides que hable tu corazón, preguntas con fe y el Espíritu Santo te guiará. La palabra de Dios te guiará y harás la voluntad del Padre, la voluntad de Jesucristo. Te limpiarás del pecado, te consagrarás a Dios, vivirás en el Espíritu, no amando las cosas temporales. Dios es fiel. El ser guiado en el Espíritu es algo práctico, como le pasó a Pablo cuando Pablo iba con Silas haciendo un viaje misionero. Y dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y tú podrías preguntar, ¿cómo es eso posible? Que Dios, a través de su Espíritu Santo, le diga a Pablo que no predique la palabra en Asia. Es que Dios tiene planes, porque a continuación dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo vio la visión, enseguida dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es decir, el Espíritu Santo quería que se predicara primero en Macedonia y no todavía en Asia, porque Dios construye su casa. Él hace las cosas a su manera. ¿Recuerdas el ejemplo de la aspiradora? Tú debes hacer las cosas no a tu manera, sino que a la manera de Dios. Y el Espíritu Santo quiere guiarte. Porque no se trata de lo que a ti se te ocurra ofrecer a Dios, sino lo que Dios quiera para tu vida. Dios quería primero que se predicara en Macedonia y más adelante iba a ser en Asia. Dios es el dueño, Jesucristo es tu Señor. Entonces, para que hagas la voluntad de Dios, necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Necesitas orar. Necesitas pedir que Él te guíe. Y Jesús te guiará por medio del Espíritu Santo. Tú eres llamado a ser siervo, a hacer lo que Jesús quiere, en el tiempo que Jesús quiere y a la manera que Jesús quiere, y por lo tanto que nuestro Padre quiere. Recuerda que estamos en el tiempo final. Nos acercamos al inicio de la tribulación. El ser humano, en general, tal como Saúl, ha escogido la rebelión, la violencia, y los cristianos, tal como Saúl, el rey Saúl, se han apartado de Dios, han caído en apostasía, no aman a Jesús, no oyen al Espíritu Santo, no le obedecen. Entonces, viene este tiempo de angustia. La presencia de Dios se aparta, tal como fue con Saúl, y por lo tanto viene destrucción a este mundo, tal como ocurrió en la historia de Saúl. Vendrán tiempos de angustia, de tribulación, de sellos, trompetas, guerras,
crisis económicas, hambre, pestes, enfermedades, desastres naturales, climáticos. Y Dios tendrá misericordia de muchos. La gracia de Jesús seguirá disponible en medio del dolor, en medio de la aflicción. Por lo tanto, necesitas ser un cristiano de verdad, con una relación profunda con Jesús, una comunión cercana, personal. Debes conocerle y amarle para que así conozcas al Padre. Escuches la voz de Jesús a través del Espíritu Santo y le obedezcas. Porque recuerda que este tiempo será de gran dolor y aflicción. Y en el capítulo 3 de Apocalipsis, Jesús prometió guardar solo a la iglesia fiel de Filadelfia, no a las demás, porque solo Filadelfia permaneció escondida en Jesús, amándole, obedeciéndole, oyendo al Espíritu Santo, siendo obediente, haciendo las cosas a la manera de Jesús, en el tiempo de Jesús. Recuerda que Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, hablando de la señal de la mujer y el dragón, dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días, 3 años y medio. El tiempo peor de aflicción, cuando el anticristo se levante, persiga a la iglesia y mate a los cristianos. La protección será solo a la iglesia fiel, porque solo la iglesia de Filadelfia oye a Jesús. Por lo tanto, sabrá cuál es el lugar que tiene preparado. En conclusión, necesitas buscar la guía de Dios para hacer su voluntad. Será tiempo de tribulación, como nunca ha habido ni nunca habrá, hasta que al final de esos 7 años de tribulación, Jesucristo volverá, rescatará a su pueblo, nos arrebatará y destruirá al anticristo, vencerá las tinieblas y Jesucristo comenzará su reinado milenial con su iglesia. Te ruego que seas sabio, que entiendas que Dios te ama, Dios es bueno, dio a Jesucristo, su Hijo, para salvarnos y nos da la oportunidad de amarle, de obedecerle, de ser esa iglesia fiel de Filadelfia, de hoy oír su voz y permanecer en Jesucristo. De esta forma, si le amas, si le obedeces, serás guiado por el Espíritu de Dios. Serás guardado en medio de la tribulación que vendrá hasta la venida de Jesús. Te animo a que luches por ser un cristiano de verdad, que busques la voluntad de Dios en tu vida, que cuando la entiendas, le obedezcas. Por sobre las dificultades, permanece en Jesús. Dios te dará la victoria. Jesús estará contigo en medio de las cosas que vendrán. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados
yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.